la bóveda craneal está compuesta de fosa craneal anterior, media y posterior. La fosa craneal anterior encontramos la cresta frontal, más abajo encontramos el foramen ciego, que puede pasar una vena emisaria o puede pasar cuando existe la arteria meningia anterior. Más abajo encontramos la apófisis crista galli. Entonces recordar que sobre la cresta frontal y la apófisis crista galli se está insertando lados del cerebro, que viene así, y finalmente se inserta en el tentorio, que está separando la porción occipital del cerebro y del cerebelo. ¿Listo? A los lados de la lámina cribosa a los lados de la apófisis crista galli encontramos la lámina cribosa, en donde están pasando dos pares craneales. En el periodo embrionario está pasando el par craneal 0 o terminal y también está pasando los filetos o ramos del nervio olfatorio. A los lados encontramos la lámina orbitaria del hueso frontal, que vendría siendo el techo de la órbita. ¿Listo? Si nos vamos hacia posterior, encontramos el cuerpo o yugo del esfenoidal, que está uniendo las dos alas menores del esfenoides, y termina con las apófisis crinoides anteriores. Este sería el límite entre la fosa craneal anterior de la media, las alas menores del esfenoides. Si entramos a fosa craneal media, encontramos el conducto para el nervio óptico, por donde están pasando el nervio óptico y la arteria oftálmica. Pero vean que no está saliendo la vena, ¿sí? Y hay dos venas que están drenando, vena oftálmica superior y vena oftálmica inferior. La vena oftálmica superior, adelantando, sale de la fisura orbitaria superior y drena en el seno cavernoso, mientras que la vena oftálmica inferior sale de la fisura orbitaria inferior y drena al plexo pterygoideo. Ahora, este sector de acá es el surco prequiasmático, donde se aloja el quiasma óptico. Hacia acá encontramos la fosa hipoficiaria o silla turca. Este sería el dorso de la silla turca, que termina con las apófisis clinoides posteriores para delimitar completamente la fosa hipoficiaria. Recuerden que el dorso de la silla turca, que es parte del esfenoide, se articula con el clivus del occipital. Y recuerden que aquí está descansando el puente, y sobre el puente está pasando la arteria basilar. Y ténganlo en cuenta para ahorita decirles algo. Listo. Entonces, ¿cuál es el clivus? El clivus del occipital es este sector de acá. Y este mismo sector, que se llama clivus aquí en la fosa craneal, acá atrás se llama porción basilar, sería esta. Y aquí deberían estar los tubérculos faringios para el músculo constrictor superior de la faringe. Recuerden que son tres. El superior no tiene como un límite que lo defina, pero el medio está a nivel del hueso ioides y el inferior a nivel del cartílago tiroideo. La inervación motora de esos músculos son 9, 10 y 11. Y la inervación de la mucosa faríngea es el plexo faríngeo. Vamos a adelantarles un poco. Entonces, en la fosa craneal media encontramos la fisura orbitaria superior, ¿sí? Por donde está pasando los pares craneales 3, 4, 6 y B1, o sea, oculomotor, troclear y abducens. Y B1. Y está saliendo la vena oftálmica superior, que ya dijimos que drenaba en el seno cavernoso. Luego encontramos acá se ve la división de B2 y que está entrando al foramen redondo mayor. ¿Listo? Y más abajo encontramos el foramen oval. Por el foramen oval entonces va a pasar la división de 3 del trigémino. Entonces, este sería el foramen oval, ¿verdad? Y el B3 está pasando por acá. ¿Qué pasa? Que el nervio glosofaringio va a dar un nervio que es el nervio petroso Menor. El nervio petroso menor se va a ir junto con el nervio mandibular a la fosa infratemporal. Esta sería la glándula parótida. ¿Sí? ¿Y tienen otro color? Este. Vamos a dibujar el nervio, lo que es el nervio mandibular con el rojo. Entonces, el nervio mandibular da su rama, que es el nervio aurículo temporal. Este nervio forma un hojaldre. Aquí, gracias. Forma un hojaldre y se va a ir a buscar a la región parotidia, ¿verdad? Y pues acá están todas las ramas del nervio mandibular. ¿Qué pasa? El nervio petroso menor, se va a ir con el nervio aurículo temporal y va a encontrar un ganglio a este nivel que se llama ganglio óptico. En el
ganglio óptico, las fibras del nervio petroso menor van a hacer sinapsis y las fibras postganglionares vuelven a unirse con el nervio auriculotemporal y se van a dirigir a la parótida, y así es como la parótida tiene inervación secretomotora. Entonces, uno dice, para resumir, que la inervación secretomotora de la glándula parótida está por el nervio petroso menor, que está siendo vehiculado por el nervio auriculotemporal, que es un ramo del nervio mandibular, con estación en el ganglio óptico. ¿Listo? Listo. Si volvemos acá, encontramos el foramen espinoso por donde está pasando la arteria meningia media, ¿sí? Está entrando. Y eso es lo que está haciendo Jessica. Este hojaldre que dejó el nervio auriculotemporal es por donde está pasando la arteria meningia media. Pero eso es como un dato tonto, eso no tiene mucha importancia. Aquí encontramos el foramen lacerado o lacero, ¿sí? ¿Es el mismo que rasgado anterior? Rasgado anterior también. Y es muy importante, y ténganlo en cuenta porque ya vamos a decir qué pasa por ahí. Entonces encontramos ya finalmente la porción superior del peñasco, la porción petrosal temporal. Entonces este sería el límite anatómico que divide la fosa craneal media de la posterior. Entonces, para que entendamos, este sería el foramen lacero sería este, y todo esto sería la porción petrosa del temporal o del peñasco, ¿sí? Este sería el conducto auditivo interno, que sería este de acá. ¿Sí? Sería este de acá o este de acá. ¿Qué pasa? Les había dicho que sobre el puente está pasando la arteria basilar. Entonces, si hacemos esto bien, aquí sería el foramen magno, aquí sería el clivus del occipital y aquí sería el dorso de la silla turca, ¿verdad? Y acá estaría pasando la arteria basilar y abajo está el puente. Como a la arteria basilar le queda tan cerca el conducto auditivo interno, ella va a dar una rama que es la arteria laberintica. Entonces, por el conducto auditivo interno está pasando dos nervios y una arteria. Par craneal séptimo o facial, par craneal 8 vestíbulo nuclear y arteria laberíntica, rama de la arteria basilar. ¿Listo? ¿Qué pasa? Ustedes recuerdan que el peñasco se divide entre oído interno, medio y conducto auditivo externo. El oído medio tiene un conducto que se llama conducto de Falopio. ¿Listo? Entonces, el nervio facial va a ser el rojo y el vestíbulo coclear va a ser el negro. El nervio vestíbulo coclear se queda en el oído interno, pero resulta que en el oído medio está un músculo que se llama músculo estapedio, y está el estribo y está el martillo. ¿Listo? ¿Qué pasa? Bueno, antes de eso, el nervio facial, su función principal es inervar los músculos de la mímica facial, pero tiene 6 ramos que no están destinados para la inervación de los músculos de la mímica facial. El primero entonces sería el nervio petroso mayor. ¿Qué pasa? El nervio facial entra y forma su ganglio, el ganglio geniculado. Y del ganglio geniculado sale el nervio petroso mayor, que se va por toda la porción superior del peñasco y llega al foramen lacerum o lacerado. Entonces, es más o menos a este nivel estaría el ganglio geniculado y sale aquí el nervio petroso mayor, que va a buscar el foramen lacerum. ¿Tienes otra? No, acá. ¿Qué pasa? Cuando el nervio petroso mayor, pasa al foramen lacerado, resulta que por acá está la carótida externa, junto con el plexo carotidio externo. Y estas fibras del nervio petroso mayor son parasimpáticas, mientras que estas fibras del plexo carotidio externo son simpáticas. Estas fibras del plexo carotidio externo van a dar un nervio que es el nervio petroso profundo. Y cuando se encuentran estos dos nervios, se conforma un nervio que se llama nervio ovidiano o nervio del conducto pterigoideo. Estos dos nervios van a llegar a un ganglio que se llama ganglio esfenopalatino. Y este ganglio tiene fibras parasimpáticas, por lo tanto el nervio petroso mayor puede hacer sinapsis. Hace sinapsis y las fibras postganglionares se dirigen a la órbita y van a buscar la glándula lacrimal. Y así le damos inervación secretomotora a la glándula lacrimal.
Pero como estas fibras son simpáticas, no pueden hacer sinapsis, sino que siguen derecho y van a buscar a la arteria central de la retina. ¿Listo? Y le dan inervación vasomotora, vasoconstricción y vasodilatación. Recuerden que por el conducto óptico estaba entrando la arteria oftálmica con el nervio óptico. Entonces este es el nervio óptico, esta es la arteria oftálmica. Pero hay un proceso que se llama vaso-vasorum, es que la arteria oftálmica penetra el nervio óptico y cuando lo penetra se convierte en la arteria central de la retina. ¿Listo? Entonces, la primera acepción, nervio petroso mayor. La segunda acepción va a ser un nervio que se llama nervio para el músculo estapedio. Entonces, nervio para el músculo estapedio. La tercera acepción, el nervio facial. Recuerden que el nervio facial pasa por el conducto de Falopio, está la apófisis mastoides, la apófisis estiloides, sale por el foramen estilomastoideo, ¿verdad? La tercera acepción sería que el nervio cuerda del tímpano que pasa entre el estribo y el martillo y va a salir por la fisura petrotimpánica o tímpano escamosa. Entonces, lo que pasa es que este es el arco cigomático, esta es la fosa infratemporal, ¿sí? Y lo que pasa es que el foramen mandibular está acá y acá sale el nervio lingual que se va a buscar a la lengua. ¿Sí? Está la lengua. Lo dividimos en sus 2 tercios anteriores y en su raíz. El nervio lingual va a llegar a los 2 tercios anteriores de la lengua a dar sensibilidad general. Pero resulta que por acá está saliendo el nervio cuerda del tímpano, por la fisura tímpano escamosa petrotimpánica, que estaría más o menos a este nivel. Aquí. ¿Sí? Entonces él va a llegar y va a buscar al nervio lingual y con el nervio lingual va a llegar a los 2 tercios anteriores, está siendo vehiculado a los 2 tercios anteriores de la lengua. Entonces ya tenemos sensibilidad general por el nervio lingual y el nervio cuerda del tímpano le está dando sensibilidad especial o gustativa a los 2 tercios anteriores de la lengua. ¿Sí? El tercio posterior de la lengua está tanto sensibilidad general como especial está inervado por el glosofaringeo y la sensibilidad de la raíz de la lengua está dado por el nervio vago. ¿Listo? ¿Qué pasa? Que el nervio cuerda del tímpano, que es el ramo del facial, trae fibras parasimpáticas y estas fibras parasimpáticas, vamos a dibujarlas así, se desvían y buscan un ganglio que se llama ganglio submandibular. En el ganglio submandibular van a hacer sinapsis y se van a buscar la glándula submandibular y la glándula sublingual. Y así tenemos la inervación secretomotora de esas 2 glándulas. Entonces la tercera acepción era nervio cuerda del tímpano. ¿Listo? Dijimos que eran 6, ¿no? 4, 5, 6. La siguiente excepción es que, si ven, esta es la mastoides y esta es la apófisis estiloides. Este sería el foramen estilomastoideo, ¿verdad? Si ven esta depresión que se forma acá en la apófisis mastoide, se llama incisura mastoidea. Aquí se está originando el vientre posterior del digástrico y de la apófisis estiloides están saliendo 2 músculos, el músculo estiloioideo y estilogloso. Todos los músculos de la lengua están inervados por el estilogloso. ¿Qué pasa? Como el nervio facial sale aquí y se angula 90 grados y atraviesa la parótida, le queda tan cerca estos 2 músculos, el estiloioideo y el estilogloso y el vientre posterior del digástrico, que les va a dar inervación. Entonces las otras 2 excepciones serían nervio para el músculo vientre posterior del digástrico y nervio para el músculo estiloioideo. Y por último viene un nervio que es se le llama ramo posterior. Y este ramo posterior va a dirigirse a la región retroauricular para buscar el músculo auricular posterior. Pásame la vista de allá, por favor. ¿Listo? No, La cabeza. La cabeza. Entonces, gracias. Entonces, imagínenselo aquí. Sale más o menos acá el nervio facial, atraviesa la parótida, aquí está su ramo temporal, su ramo cigomático, bucal superior, bucal inferior, marginal de la mandíbula, ¿verdad? Y el cervical. Y el cervical, pero no se ve. Y
acá se está devolviendo un nervio que es un ramo posterior, que va a buscar a este músculo, que es el auricular posterior, ¿Este músculo cuál es? auricular superior. ¿Y este el Ese es el temporoauricular no, o temporal? y este es el anterior. Ah, ya. ¿Listo? Entonces el sexto sería el ramo posterior. ¿Se entiende este gráfico? Sí. ¿Sí se entiende? Sí,